Hola, mi nombre es Felipe Legarreta, soy parte de la Facultad de la Universidad de Loyola, Chicago, y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las cartas de Pablo. Pablo ocupa un lugar prominente en la historia del cristianismo, ya que ha estado en el corazón de los debates teológicos desde la iglesia primitiva hasta la actualidad. Sus cartas representan casi una tercera parte de los libros del Nuevo Testamento y ponen en evidencia las tres grandes matrices que dieron origen al cristianismo. Pablo es judío por nacimiento y religión, nació y fue educado en una ciudad greco-romana, Tarso, que le ofreció los beneficios de la ciudadanía romana y la educación griega. Pablo fue un judío celoso, un fariseo que perseguía a los primeros cristianos, pero que después de su encuentro con el Señor resucitado, se convierte en el apóstol más apasionado. Primero pasa un tiempo en Arabia y luego sube a Jerusalén para ver a algunos de los apóstoles. Inicialmente Pablo predica en las sinagogas de los judíos y posteriormente se dirige también a los gentiles, a quienes les anuncia el Evangelio, la salvación de todos por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Pablo inicia su misión predicando el Evangelio y fundando comunidades a través del Mediterráneo. Sus comunidades cristianas estaban conformados por algunos judíos, sobre todo de la diáspora, gentiles, especialmente prosélitos y temerosos de Dios, y otros gentiles que desconocían las tradiciones e instituciones del judaísmo. Por lo tanto, las primeras comunidades cristianas a las que Pablo escribe son cultural, social y religiosamente heterogéneas. Sus cartas. Después de fundar o visitar sus comunidades, Pablo continuaba en comunicación con ellas por medio de sus cartas. Pablo escribió la carta a los romanos antes de su visita para solicitar su apoyo en sus planes misioneros de proclamar el Evangelio hasta los confines del mundo, esto es, España. En sus cartas Pablo revela su conocimiento de las Escrituras y de las tradiciones judías, así como su conocimiento de la cultura helénica, pero sobre todo su amor por Jesucristo, su celo por el Evangelio y su pasión por sus comunidades. Sus cartas también son una ventana que dejan entrever algunos rasgos de las comunidades a las que escribe. Debemos recordar que solo tenemos la versión de Pablo en sus cartas, lo que él entendía que pasaba en sus comunidades de acuerdo a lo que ellos le decían. Pablo se hacía valer de amanuenses a quienes dictaba sus cartas. Luego les enviaba con algún emisario, quien a su llegada, después de un largo viaje, leía y probablemente explicaba lo que Pablo había escrito. Las cartas son comunicaciones a comunidades específicas, con situaciones únicas a las que Pablo daba alguna respuesta apropiada. Sin embargo, el contenido central de las mismas proclama a Jesús, el Mesías crucificado, que era locura para los gentiles, escándalo para los judíos. Generalmente Pablo expresaba su mensaje dentro de un esquema apocalíptico que esperaba la irrupción inminente del reino de Dios y la parusía. Según las convenciones retóricas griegas, la estructura común de sus cartas era similar. Esto es, tiene una introducción donde describe quién es el emisario, los destinatarios, un saludo y la acción de gracias. Luego viene el cuerpo de la carta con algunas exhortaciones y concluye con un saludo de paz, saludos finales y mensajes particulares y por último la bendición. El orden canónico de las cartas está organizado según su extensión, de la más extensa, Romanos, a la más breve, Filemón. En esta presentación hablaremos solamente de las 7 cartas que indiscutiblemente escribió Pablo según el probable orden cronológico y dejaremos para otra ocasión las llamadas cartas deuteropaulinas. Comencemos pues por la primera carta que él escribió, esto es, la primera carta a los tesalonicenses. Esta es la primera carta, como decía, que Pablo escribió, probablemente desde Corinto, alrededor del año 50, a una comunidad por cristianos venidos tanto del judaísmo como de entre los gentiles, sobre todo temerosos de Dios y prosélitos. Esta comunidad cristiana vivía en Tesalónica, una comunidad heterogénea y cosmopolita ubicada en la Vía Ignacia, que probablemente habría caminado Pablo. La comunidad cristiana en Tesalónica estaba sufriendo debido a la persecución. Por ello, Pablo les escribe esta carta para consolarlos
y animarlos a permanecer firmes en medio de la persecución. De ahí que esta carta sea considerada una carta de consolación. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 1:6 escribe: «Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo». Más tarde, en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, 14 al 15, les dice: «Ustedes llegaron a ser imitadores de las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas». En 1 de Tesalonicenses 3:4 escribe: «Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes les predicamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido». Esta persecución es consecuencia del Evangelio y conduce a los tesalonicenses a la santificación. Los creyentes experimentan gozo en medio de la persecución gracias a los dones escatológicos del Espíritu y a la esperanza en la venida del Señor. En esta carta Pablo deja entrever su herencia judía, especialmente apocalíptica, pues creía que la segunda venida del Señor ocurriría durante su vida. Habiendo sido formado en la secta de los fariseos, efectivamente, Pablo creía en la resurrección de los muertos. Pablo, junto con Silvano y Timoteo, envían saludos a la iglesia de los tesalonicenses. Les da gracias a los tesalonicenses por ser imitadores de nosotros y del Señor, y los exhorta a convertirse en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. En el cuerpo de la carta, Pablo reitera su acción de gracias porque Timoteo le ha informado que los tesalonicenses han aceptado bien el Evangelio y ahora comparten en las aflicciones y sufrimientos de la iglesia en Judea. Más aún, ahora desean ver a Pablo tanto como él desea verlos, mientras aguardan la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Pablo los exhorta a responder al llamado de Dios a la santificación por medio de la caridad. Con un lenguaje apocalíptico, Pablo responde a la preocupación de los tesalonicenses acerca de los que han muerto, versículo 13, por medio de una fórmula tradicional de fe acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Pablo divide su argumento en dos secciones. En 4, 15 y 18, Pablo explica el cómo de la parucía. Afirma que él espera estar vivo cuando el Señor venga. Luego les escribe del orden de la parucía y concluye con una exhortación: consuélense unos a otros con estas palabras. En el capítulo 5, 1 al 11, Pablo les escribe los tiempos y las temporadas, esto es, de la venida del Señor. Pablo critica el lema imperial de la paz. Dice: va a haber destrucción súbita. Luego ilustra lo súbito de la parucía por medio de dos metáforas, la del ladrón y de la mujer a punto de dar a luz. Y los exhorta evocando motivos apocalípticos de la luz y las tinieblas y la guerra. Concluye con una invitación a consolarse unos a otros. Finalmente, en 5, 12, 21, Pablo los exhorta a respetar a los líderes de la comunidad y luego da una lista de exhortaciones para todos. Ya en la conclusión de la carta, Pablo reafirma el tema central de la misma, esto es, la parucía del Señor, y pide: oren por nosotros, y concluye: saluden a todos los hermanos con el beso santo, y les encarga solemnemente leer esta carta a todos los hermanos. En la siguiente carta, la carta a los Gálatas, él va a hablar del tema de la justificación por la fe. Esta carta fue escrita probablemente desde Éfeso alrededor del año 54. Fue escrita a las comunidades cristianas del norte de la región de Galacia, predominantemente gentiles, y el motivo era para defender su evangelio y su apostolado. Pablo defiende vehementemente su evangelio, que salva no por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Jesucristo. En la introducción, en el saludo, Pablo se presenta como apóstol, no de parte de los hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Después les envía la gracia a ustedes de parte de nuestro Señor y Padre, y, interesantemente, no da gracias en esta carta. Ya en el cuerpo de la misma, Pablo les reclama haber abandonado el único evangelio auténtico y advierte que si alguien proclamara otro evangelio, que sea anatema, añadiendo que él sirve a Dios, no a los hombres,
y que el evangelio que él predica no es de origen humano, sino que ha sido revelado por Jesucristo. Además, este evangelio ha sido aprobado por los líderes de la iglesia de Jerusalén. El mensaje central de la carta afirma que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en y la fe de Cristo Jesús, añadiendo que somos salvados por la fe, no por la ley. Pablo describe el evento del bautismo y los efectos de la vida nueva en Cristo, especialmente en cuanto a las relaciones interpersonales. Esta sección desarrolla la idea de la filiación y la herencia hecha posible gracias al Espíritu, que nos hace exclamar Abba. Por ello, Pablo exhorta a los Gálatas a que preserven la libertad que han recibido de Cristo y que caminen no según la carta, sino según el Espíritu. Pablo concluye la carta con su propia letra y contrasta el orgullo que ponen los judaizantes en la carne, esto es, en la circuncisión, para evitar la persecución, con el orgullo que Pablo pone en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y como prueba de la autenticidad de su evangelio afirma que lleva en su cuerpo las marcas de Jesús. Terminando con la bendición, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. En la siguiente carta, la carta a los Filipenses, encontramos que esta ciudad, la ciudad de Filipo, estaba en Macedonia, en la Vía Ignacia. Sus habitantes eran gentiles. Los cultos se caracterizaban por un sincretismo religioso. Los nombres que se mencionan en la misma, Silvano, Epafrodito, Evodia, Síntique y Clemente, reflejan la extracción gentil y humilde de la mayoría de los cristianos. Según Hechos, Pablo se habría predicado el Evangelio y fundado en Filipos una comunidad cristiana. Luego les escribe desde la prisión, probablemente en Éfeso, cerca del año 56. En esta carta Pablo les manifiesta su afecto, les agradece su apoyo financiero y los consuela, pero también les advierte de las divisiones internas y de amenazas externas probablemente de parte de los judaizantes. En la introducción, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo y a los diáconos, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En la acción de gracias, Pablo expresa su esperanza en una perspectiva escatológica y los consuela. En el cuerpo de la carta, Pablo los exhorta desde la prisión bajo la custodia de toda la guardia imperial, mientras teme que aguarda su propia muerte. Los anima a regocijarse. Además, los exhorta a que sean ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo, que permanezcan firmes en la unidad, luchando en medio de los sufrimientos y a que sean humildes. En este contexto, Pablo interpola un himno cristológico en el que describe el anonadamiento de Cristo, quien aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a uno de los hombres, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por ello nos dice, Dios le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, esto es, Señor Cristo Jesús. Este himno sirve de ejemplo para los cristianos a imitar la humildad y obediencia de Cristo y así regocijarse aún en medio de los sufrimientos. Esta carta también es bastante personal, ya que Pablo invita a los filipenses a recibir a Timoteo, a quien lo describe como hijo que sirve a su padre, y de Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y reitera su exhortación a regocijarse. Pablo les advierte sobre los falsos testigos y recapitula sus credenciales judías que retóricamente considera como pérdida comparadas con el conocimiento de Cristo, por lo que ahora comparte los sufrimientos de Cristo para eventualmente compartir también su resurrección. Además les advierte contra una escatología realizada y contra los enemigos de la cruz. Utilizando la metáfora atlética, Pablo apunta a la herencia que les aguarda en el cielo, de donde vendrá el Señor. Los exhorta a la unidad, al gozo y las cosas de arriba, especialmente a Evodia y Síntique. Pablo añade una lista de virtudes que pueden imitar de él: todo lo verdadero, digno, justo, puro, amable,
todo lo honorable. Finalmente, Pablo reconoce y agradece su donativo y solidaridad con él, y les dice que les envía la carta con Epafrodito. Pablo concluye enviándole sus bendiciones. En la carta a Filemón, también escrita probablemente desde la prisión en el año 55 desde Éfeso, trata de persuadir a Filemón, quien probablemente vivía en Colosas, para que reciba y acepte a Onésimo como su hermano, e incluso se lo envíe de regreso a Pablo como su colaborador. Pablo junto con Timoteo envía esta carta desde la prisión a Filemón, Apia y Arquipo y a la iglesia que está en su casa. Pablo exhorta a Filemón para que reciba de nuevo a mi hijo Onésimo, no ya como esclavo, sino como hermano amado. Pablo se vale de la deuda que Onésimo tiene para con Pablo, probablemente refiriéndose al don del Evangelio. Pablo apela a la deuda en el Señor que Filemón tiene para con él, con la esperanza de que Filemón obedezca su petición. Por último, Pablo le pide que prepare alojamiento cuando pase a visitarlo. En la conclusión de la carta a Filemón, Pablo manda saludar y bendice a figuras prominentes del Nuevo Testamento, a Epafras, mi compañero de prisión, a Marcos, Aristarco, Demas, Lucas y otros colaboradores. En la siguiente carta, la primera carta a los Corintios, tenemos que la ciudad de Corinto está situada en la parte sur del istmo que une la península del Peloponeso con Grecia, entre el mar Egeo y el mar Jónico. Desde su fundación, la ciudad jugó un papel clave en las guerras y en el comercio. Después de destruida por Lucio, la reconstrucción de la ciudad fue ordenada por Julio César. En 1 Corintios, Pablo responde a una comunidad que sufre divisiones internas concernientes a varios temas. En su camino de Atenas, Pablo visitó Corinto por primera vez, estableciendo ahí una comunidad cristiana conformada por gentiles y judíos. Pablo se reunió con Aquila y Priscila, quienes recientemente habrían llegado de Roma después del edicto de Claudio en el año 49. Inicialmente Pablo asistía a la sinagoga cada sábado, pero después de haber sido rechazado, se fue a la casa de Ticio Justo, un temeroso de Dios quien vivía cerca de la sinagoga. Pablo se quedó en Corinto 18 meses. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe que Pablo fue llevado por los judíos ante la Bema cuando Galio era procónsul de Acaya, pero el procónsul rechazó su caso. Eventualmente Pablo zarpó con Priscila y Aquila desde Cencrae a Éfeso y desde ahí Pablo les escribe. El autor de Hechos de los Apóstoles también nos describe la misión de Pablo en Corinto, 18:1-17. Después de dejar Corinto, Pablo escribió 1 Corintios desde Éfeso. La comunidad cristiana estaba compuesta de judíos y en su mayoría gentiles que se reunían en las casas particulares. Esto creaba divisiones entre sus integrantes, sobre todo cuando oraban y compartían la comida. Pablo escribió algunas cartas a la comunidad de Corinto, probablemente desde Éfeso, entre los años 53 y 56. Estas cartas revelan tensiones debido en parte a la diversidad de esta comunidad. Pablo también escribió desde Corinto su primera y última carta, esto es primera de Tesalonicenses y Romanos. La mayoría de los especialistas considera que Primera de Corintios no es la primera carta que Pablo escribió, ya que Primera de Corintios 5:9 menciona una carta anterior. Aparentemente los corintios habían escrito a Pablo una carta acerca de algunos asuntos a los que él habría respondido. En la introducción de la primera carta a los Corintios, Pablo y Sóstenes envían saludos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En el cuerpo de la carta, Pablo escribe sobre las divisiones entre los corintios, por lo que los exhorta en nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos digan lo mismo y que no haya divisiones entre ustedes. Pablo contrasta entre la sabiduría de Dios, la cruz y la sabiduría de este mundo. Afirma que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es fuerza de Dios. Pablo anuncia el misterio de Dios no con sabiduría, sino a Jesucristo crucificado. Habla, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, porque todavía son carnales.
Además, Pablo defiende su ministerio junto con Apolo como fieles asistentes de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo en esta carta discute dos casos de inmoralidad y la resolución de litigios entre cristianos. Primero habla del caso del incestuoso, segundo habla del recurso a los tribunales civiles. Enseguida Pablo habla sobre el libertinaje sexual que había en Corintio y luego sobre la continencia, el matrimonio y la virginidad. Debido a que Jesucristo está por llegar, Pablo los exhorta a cada uno a que permanezcan en el estado en el que Dios los ha llamado. Luego habla sobre la oración, la profecía en la comunidad, sobre la cena del Señor y sobre los dones espirituales. Pablo concluye esta sección describiendo la unidad y diversidad de carismas, con el himno de la caridad y la dimensión comunitaria de los carismas. Pablo discute el tema de la resurrección de los muertos en el capítulo 15, describiendo la resurrección de Cristo y la resurrección y el modo de la resurrección de los muertos. En esta carta también Pablo discute el tema de la cabeza descubierta entre los miembros. En la exhortación final, Pablo habla de la colecta y algunas visitas y les anuncia su visita futura, enviando saludos y recomendaciones finales. Pablo concluye enviando saludos de parte de las iglesias de Asia. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Además añade, todos los hermanos los saludan, salúdense los unos a los otros con el beso santo. Ese saludo de mi puño y letra. Pablo, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Maranatá. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. En la segunda carta a los Corintios se mencionan ya una carta escrita con muchas lágrimas ahora en 2 Corintios capítulos 10 al 13. La subsiguiente correspondencia a los Corintios en esta segunda carta canónica también fue escrita por Pablo desde Éfeso durante el año 55. Retóricamente, esta carta o conjunto de cartas es una apología o defensa que Pablo hace de su ministerio apostólico en contra de algunos intrusos que trataban de desprestigiar y desautorizar su ministerio, tal vez algunos judaizantes. En la introducción, Pablo y Timoteo envían saludos a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, y procede con la acción de gracias. Gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Les da gracias por la consolación recibida en medio de sus sufrimientos y tribulaciones que Pablo había sufrido en Asia, donde estuvo a punto de morir. En la primera parte de esta carta, Pablo describe su relación con los corintios y anuncia su visita diferida y la carta en lágrimas. Explica que los cambios de planes de su visita en camino y retorno de Macedonia no se deben a su pusilanimidad, sino a los planes de Dios en Cristo, quien es sí y amén del Padre. Aquí Pablo alude a la carta escrita con muchas lágrimas en la cual los exhortaba a perdonar, consolar y reafirmar su amor por la persona que les había causado agravio. En realidad, no conocemos la identidad de la persona. Pablo defiende vehementemente su ministerio apostólico ante los intrusos judaizantes, portadores de cartas de recomendación, afirmando que la comunidad misma es su propia carta de recomendación. El apóstol contrasta su ministerio según la nueva alianza del Espíritu, no según la ley de Moisés. Además, identifica sus sufrimientos con los de Jesucristo como prueba de su apostolicidad. Pablo utiliza la metáfora que contrasta la tienda terrenal en la que ahora vivimos con el edificio celestial no hecho por manos humanas, sino por Dios. Mientras vivimos en esta tienda mortal y desterrados, el Espíritu suscita en nosotros el anhelo de vivir ya con Dios. Esta tensión está iluminada por la fe, no por las apariencias externas. La invitación que Pablo hace a los corintios a acogernos ampliamente, a él y a Tito, es interrumpida por una digresión parenética en la cual Pablo los exhorta a desasociarse de los incrédulos, de la injusticia y de la idolatría. Pablo ilustra su exhortación por medio de una cadena de pasajes bíblicos sobre la separación del pueblo de Dios y retoma la defensa de su ministerio en el capítulo 7, verso 2, pidiendo a los corintios háganos un espacio, retomando el lenguaje de la consolación. Pablo sugiere que la anticipación del juicio escatológico nos debe impulsar a poner todos nuestros esfuerzos en el tiempo presente para ser agradables al Señor. En la segunda parte, Pablo escribe sobre la colecta para la iglesia de Jerusalén.
Pablo introduce 5 motivos para persuadir a los corintios a colaborar en ella, en la colecta, en favor de los santos. Primero, presenta a las iglesias de Macedonia como ejemplo de generosidad, quienes en medio de su pobreza por la gracia de Dios, dieron más allá de sus posibilidades. La colecta, coordinada por Tito, representa un don y servicio de comunión y solidaridad con los santos de Jerusalén. Segundo, el apóstol presenta a Jesucristo como modelo de generosidad, quien siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que ustedes, por medio de su pobreza, llegaran a ser ricos. Tercero, Pablo invoca el principio de equidad entre las comunidades cristianas, de tal manera que la abundancia de los corintios supla ahora la necesidad de los santos de Jerusalén y eventualmente su abundancia supla la necesidad de los corintios. Este principio es ilustrado por la referencia bíblica del evento del maná en el capítulo 8, verso 15. Cuarto, Pablo organiza la colecta por medio de Tito y otros colaboradores de tal manera que las intenciones de Pablo no sean puestas en tela de juicio. Por último, por medio de la alegoría de la siembra y la cosecha y los pasajes del Salmo 111 e Isaías 55, Pablo concluye que el servicio de la colecta redundará tanto para bien de los santos en Jerusalén como para los corintios y sobre todo para la gloria de Dios. En la tercera parte, capítulo 10, Pablo responde a los cuestionamientos a su autoridad apostólica. Al final de la carta, Pablo retoma la defensa de su apostolicidad en la forma de una exhortación, utilizando los mismos argumentos de sus enemigos de ser débil tanto en su apariencia física como en sus habilidades retóricas y asociándose con la humildad, docilidad y sufrimientos de Cristo. De esta manera Pablo presume no son sus propias fuerzas y habilidades, sino en el Señor quien lo recomienda, en contraposición con los superapóstoles que se recomiendan a sí mismos. En la correspondencia con los corintios, Pablo ha respondido a las presunciones de sus oponentes superapóstoles de ser sabios o de tener conocimiento. Ahora Pablo presume irónicamente de su propia insensatez y apela a la comunidad de Corinto, a quien ha preparado como una novia para su desponsorio con Cristo, pero que ha sido seducida por los superapóstoles. Más aún, Pablo afirma que, si fuera necesario, él tendría más motivos de presumir que sus adversarios, ya que tanto sus orígenes como sus sufrimientos y debilidad atestiguan en favor de su ministerio. En la siguiente fase, el apóstol argumenta que si bien tendría motivos para presumir, en algunas visiones y revelaciones, él presume en sus debilidades. Más aún, Dios le ha dejado una espina en su carne, un mensajero de Satanás para que me atormente a fin de que no me exalte. El significado de la espina no es claro, pero puede referirse a los sufrimientos causados por alguna enfermedad o algunos sufrimientos causados por sus adversarios. A pesar de que Pablo había pedido a Dios 3 veces que lo librara de esta aflicción, su respuesta es: «Te basta mi gracia, pues mi fuerza se expresa más en la debilidad». Pablo concluye afirmando que se enorgullece en su debilidad a fin de que habite en él la fuerza de Cristo, y que se deleite en las debilidades y otras aflicciones por Cristo, ya que cuando soy débil, entonces soy fuerte. De esta manera, el apóstol apela a los argumentos sobre su debilidad en la primera parte de la carta y anteriormente en la primera carta que les había escrito donde predicaba a Jesucristo crucificado. Esta carta prepararía la tercera visita a los Corintios. La identidad del apóstol de Jesucristo, por lo tanto, radica no en su sabiduría y fuerzas, sino en la fuerza de la gracia del crucificado. Pablo concluye enviando saludos y bendiciones. Dice: «Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu estén con todos ustedes». Por último, en la carta a los Romanos, que es la más larga y densa y controvertida, Pablo revisa temas sobre los que había escrito en sus cartas anteriores para aclarar puntos y apaciguar preocupaciones entre algunos cristianos de Roma
particularmente en torno a la función de la ley y la fe en Jesucristo, y así conquistar su apoyo en los planes misioneros a España. Esta carta se dirige a una comunidad que Pablo no había fundado ni conocía personalmente, salvo algunos miembros quienes le habían informado de ella. Pablo les escribe desde Corinto alrededor del año 57, antes de llevar la colecta a los santos a Jerusalén, en sus planes misioneros hacia España. La comunidad cristiana en Roma actualmente estaba conformada por un conjunto de comunidades. Pablo saluda a todos los que están en Roma, amados por Dios y llamados a ser santos. De igual modo, al final de la carta, los manda a saludar a varias personas que aparentemente pertenecen a varias comunidades como Aquila y Prisca, a los de la casa de Aristóbulo, a los de la casa de Narciso. También manda a saludar a Síncrito, a Felgonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Por último, manda a saludar a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Por lo tanto, esta lista supone al menos 5 iglesias domésticas que se reunían en diferentes casas. Sin embargo, estas comunidades tenían una identidad común: los santos creyentes en Jesús como el Mesías y por lo tanto relacionadas entre sí. En Romanos 16, Pablo recomienda a Febe, diaconisa de Cencraes, puerto contiguo a Corinto, y manda a saludar a Aquila y Prisca ya de retorno en Roma. De igual modo que en Romanos 16, Pablo manda saludos de parte de Gayo y de Erasto, el tesorero de la ciudad. Aparentemente este Gayo era el líder de la comunidad de Corinto, mientras que Erasto era el mismo que aparece en una inscripción en Corinto que había patrocinado el enlosado del teatro de la ciudad. En las afueras de la ciudad había un teatro del siglo V a.C. Entre el teatro y el mercado del norte hay una loseta con esta inscripción: Erastus pro ed sua pecuniam stravit. Erasto, por su alcaldía, con su propio dinero, edificó. En esta carta a los romanos, Pablo comienza saludando a las comunidades cristianas que están en Roma y después de la acción de gracias, les anuncia su visita. En el cuerpo de la carta, Pablo comienza con la tesis, diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, ya que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego, pues la justicia de Dios se revela en él de fe en fe, según está escrito: el justo vivirá por la fe. Después Pablo describe que tanto el gentil como el judío pecaron contra Dios. De ahí que la fe de Abraham sirva de ejemplo de la justificación de todos los que creen en Cristo, gracias a su muerte expiatoria. Gracias al nuevo estado de la gracia en Jesucristo, los bautizados han muerto al pecado para vivir para Cristo, en Cristo. Pablo presenta un argumento en defensa de la ley, ya que, dice, en efecto, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Sin embargo, la ley no justifica. En su lugar, Pablo introduce una nueva ley, la ley del Espíritu. Tal vez por ser la última carta, Pablo expresa una profunda agonía y a la vez esperanza sobre el futuro del pueblo de Israel y de la humanidad entera. A nivel personal, Pablo ya había experimentado persecuciones tanto de parte de los judíos como de algunos de la propia comunidad cristiana debido a su postura en torno a la ley de Moisés. El tema de la tribulación y de la angustia es extensivo en todas sus cartas. El ser cristiano, después de todo, está marcado por la cruz. Sin embargo, esta puede adquirir el significado de condenación o salvación. Esto va a depender de nuestra actitud y respuesta a la misma. El capítulo 8 lo podemos dividir en 3 partes: 8:1-17, 18 al 30, 31 al 39. Primero describe que el Espíritu libera a los hijos de Dios y los hace exclamar Abba, Padre. La primera parte de esta sección describe la acción del Espíritu de Dios que habita en ustedes. Pablo afirma: la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Después describe la esperanza futura en la glorificación de los hijos de Dios en los versos 18 al 30. La participación en los sufrimientos del Hijo de Dios y en su futura glorificación acrecienta la esperanza y el anhelo de participar en su gloria,
aún en medio de los sufrimientos. En la tercera y última parte, versos 31 al 39, presenta 7 preguntas retóricas describiendo los peligros que amenazan a los que Dios ha justificado, concluyendo categóricamente: nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Posteriormente, Pablo describe la escatología y el lugar de los judíos en el plan de Dios. Primero afirma las prerrogativas de Israel y por medio de las Escrituras ilustra la situación de Israel y de los gentiles. El rechazo de algunos del pueblo de Israel fue la ocasión para la integración de los gentiles en el pueblo de Dios, quienes en el escatón unos y otros participarán de la salvación de Dios. Pablo concluye con un himno a la sabiduría de Dios. Finalmente, Pablo los exhorta a la vida común y a acogerse mutuamente. El apóstol concluye con un epílogo recomendando a Febe, diaconisa de Cencrae, y advierte contra falsos maestros, enviando saludos de parte de los colaboradores de Pablo. La doxología sirve de corolario de la carta. De esta manera concluimos nuestra breve presentación de las 7 cartas auténticas de Pablo. Estas representan la tercera parte del Nuevo Testamento y los escritos más antiguos del cristianismo. El encuentro con el resucitado hizo del perseguidor de los cristianos el gran apóstol que anunció el evangelio a judíos y gentiles, proclamando que Jesús, el Mesías crucificado, es Señor y Salvador para todos. Pablo no solo anuncia a Jesucristo crucificado, sino que se configura a su Señor de tal manera que las persecuciones y sufrimientos y finalmente su martirio son el testimonio más elocuente de Jesucristo. Sus cartas nos describen las complejidades y riquezas de las comunidades cristianas conformadas por judíos y gentiles de todas las clases sociales que gradualmente se fueron conformando en torno a la proclamación de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador de todos los pueblos.